el Plan de Guadalupe y la lucha constitucionalista de Carranza. La gesta revolucionaria rebasó a Madero, a tal grado que su llegada al poder fortaleció a los grupos contrarrevolucionarios que impulsaron la usurpación huertista. Sin embargo, su caída fortaleció a los caudillos opositores al porfiriato, quienes ahora se cohesionaron para derrocar a Victoriano Huerta. Orozco encabezó la lucha en Chihuahua, Zapata y Villa emprendieron la tarea de desconocer al gobierno de Huerta, cada uno por su parte. Pero fue el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien encabezó el levantamiento generalizado contra el usurpador. Carranza pronunció el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, para desconocer a Huerta y también a los poderes legislativo y judicial. El propósito formal del Plan de Guadalupe fue la causa constitucional, la restauración del poder ejecutivo mediante la vía electoral, una vez derrocada la usurpación. En el Plan de Guadalupe se desconocía el gobierno de Huerta. Carranza asumía las funciones de primer jefe del ejército constitucionalista. Se proclamaba un régimen constitucional. Las tropas constitucionalistas contaron con Francisco Villa al frente de la División del Norte. Sin integrarse al ejército de Carranza, Zapata lo apoyó y se sostuvo como líder de los agraristas, pero con la intención de vencer a Huerta. Los generales de Sonora, Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, respondieron también al llamado de Carranza. En tales circunstancias, Estados Unidos decidió desembarcar en las costas de Veracruz para intervenir en el curso de la Revolución Mexicana. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson ordenó la invasión a México para garantizar que los capitales petroleros y de otras industrias norteamericanas no se afectaran por causa de la lucha revolucionaria. Por lo demás, la alianza entre caudillos revolucionarios permitió un triunfo relativamente fácil sobre Victoriano Huerta en julio de 1914. Al disolverse el Ejército Federal en agosto de ese año, se estableció un acuerdo en Teoloyucan, Estado de México, y Carranza obtuvo el reconocimiento como primer jefe constitucionalista al frente de la nación. La lucha de facciones. Los caudillos que se unieron para derrocar a Huerta se confrontaron entre sí tras haberlo vencido. Venustiano Carranza asumió el poder ejecutivo de manera provisional, pero no obtuvo el reconocimiento de Villa, quien se proclamó jefe de la División del Norte. Zapata exigió a Carranza adherirse al Plan de Ayala como condición para reconocerlo como jefe de la nación. El conflicto caudillista entre los tres líderes revolucionarios tuvo que ver con ideales e intereses políticos y sociales, es decir, con distintos proyectos de nación, pero también con actitudes personalistas en la lucha por el poder. En octubre de 1914 se integró una convención tripartita en la Ciudad de México con el propósito de entablar acuerdos de unidad revolucionaria que permitieran disolver las rivalidades caudillistas y consolidar un mismo rumbo para la nación. Los villistas no se presentaron a la convención y fue necesario trasladarla a Aguascalientes para que los tres grupos en pugna se reunieran. Con un carácter pluralista y la asistencia de otros delegados populares, la Convención de Aguascalientes pugnó por ratificar las demandas agraristas y por elevarse al frente de la soberanía nacional que Carranza pretendía encabezar. Los jefes revolucionarios pactaron retirarse de la lucha y que se nombrara como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. La importancia de la convención radicaba en la posibilidad de que el movimiento revolucionario alcanzara un pacto político y militar a favor de la vida nacional. Sin embargo, Carranza se trasladó a Veracruz donde se proclamó otra vez jefe de la nación, mientras Villa y Zapata tomaban la capital, donde otorgaron la presidencia provisional a Roque González Garza. Las fuerzas obregonistas se mantuvieron aliadas a Carranza. A partir del fracaso de la convención, en 1915, siguieron más años de lucha desgastante con un mayor derramamiento de sangre, una guerra de facciones que convirtió a la Revolución Mexicana en una vorágine. El gobierno de la convención nunca pudo hacer que el poder ejecutivo tuviera una verdadera autoridad, lo que aprovechó Carranza para imponerse y enfrentar a villistas y zapatistas. En esa lucha por el control de la capital, fue Carranza quien triunfó, gracias al respaldo militar de Obregón y a la alianza con los batallones obreros. Mientras Villa sufría derrotas contundentes en Celaya, León, Aguascalientes y más al norte del país, Zapata organizaba su ejército y se aislaba en el sur. En octubre de 1915 Carranza obtuvo el reconocimiento del gobierno estadounidense, con lo cual cesó la amenaza de una eventual invasión, y le permitió controlar militarmente el territorio nacional. Villa, con el propósito de causar nuevas fricciones entre Estados Unidos y el gobierno de Carranza, atacó el poblado de Columbus, Nuevo México. La respuesta fue una expedición punitiva comandada por el general John J. Pershing, en marzo de 1916, quien violó la frontera de México, como Villa lo esperaba, ante lo cual Carranza presentó enérgicamente sus reclamos al presidente Woodrow Wilson.
No obstante, en septiembre de 1916, se logró un acuerdo entre ambas naciones que garantizaba el respeto del territorio mexicano por parte de Estados Unidos, así como se aseguraban las inversiones estadounidenses en México, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1917. A finales de 1914 Carranza expidió una serie de adiciones al Plan de Guadalupe, en las que se otorgaba, como jefe de la nación, capacidad para elaborar leyes, a pesar de que empezaba la guerra entre facciones. De modo que en enero de 1915 Carranza decretó en Veracruz la restitución y dotación de ejidos, la supresión del sistema de raya, una ley sobre educación para trabajadores y el municipio libre. Otras medidas significativas de Carranza se realizaron en Yucatán, donde fue necesario someter los intentos separatistas de poderosos hacendados reacios a la reforma agraria. Y en materia laboral instituyó el derecho de huelga y de asociación sindical, jornada de trabajo de 8 horas, salario mínimo e indemnizaciones. La estrategia carrancista consistía en legislar como un jefe de Estado plenamente establecido y fortalecer sus alianzas con la Casa del Obrero Mundial y con el sector campesino, aún sin haber pacificado todavía al país. En febrero de 1916 Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó a un Congreso Constituyente, que proponía pactar con diversos sectores sociales, políticos y militares una ley fundamental. También buscaba sobresalir como jefe constitucional con reconocimiento nacional. Pero, de manera semejante a una torre de Babel, los intereses diversos y las rivalidades afloraron entre los bandos de legisladores en torno a proyectos de nación contrapuestos. No obstante se alcanzaron algunos acuerdos fundamentales, entre los que destacan los artículos 3, 27 y 123. El artículo 3 establece a la educación pública como una tarea del Estado con características específicas, laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27 establece como patrimonio nacional a los recursos naturales del subsuelo, los litorales y el espacio aéreo del país y los reserva para el beneficio de los mexicanos. Esta disposición evita que la penetración de capitales foráneos se enriquezca a costa de la nación. El artículo 123 funda las bases para la legislación laboral, reconoce los derechos y obligaciones entre el trabajador y el patrón. Para evitar que los conflictos propios de intereses entre clases opuestas generen abusos e injusticias, se nombra una Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje. Así, la Constitución de 1917 es un parteaguas histórico que presenta aspectos novedosos y vanguardistas a nivel internacional. Es el caso de las garantías sociales, plenamente reconocidas en artículos como el 3, el 27 y 123, que incorporan las grandes demandas laborales y campesinas al nuevo pacto social. Pero, por lo mismo, resultó insólito y contradictorio que las leyes instituyeran la reforma agraria y a la vez ampararan intereses privados. Otro caso es el artículo 27, que otorga al Estado la rectoría de la vida económica así como le obliga a proteger el patrimonio nacional, como en un sistema socialista, pero, a la vez, le ordena salvaguardar la libre acumulación de riquezas bajo los parámetros del capitalismo. Un caso más, ubica al Estado como el mediador entre una clase social explotadora de industriales y las masas trabajadoras con derechos reconocidos. Por lo demás, las garantías individuales como la libertad de prensa, estipulada en los artículos 6 y 7, la libertad de culto, artículo 24, y otros derechos fundamentales como la igualdad civil, el derecho al voto, la libertad económica, etc., subsistieron en la nueva Carta Magna como herencia de la Constitución de 1857. De manera que en febrero de 1917 se consolidó formalmente el Estado de Derecho con estructura tripartita y republicana, federalista, democrática y representativa. El modelo político de un México moderno, heredero de un movimiento social legítimo, se incorporó a la fase superior de toda revolución, el acto de legislar en pro de la reconstrucción civil y política que cosecha los frutos y beneficios de la lucha, el gobierno de Venustiano Carranza. Después de promulgar la Constitución Política Mexicana de 1917, Carranza convocó a elecciones federales y se convirtió en presidente de la nación de acuerdo con sus aspiraciones expresadas en el Plan de Guadalupe. Carranza fue el primer presidente que ejerció la Constitución de 1917, y a él correspondió experimentar sus límites y alcances, sus aciertos y contradicciones. Había grandes retos y dificultades que tocó enfrentar al régimen de Carranza, entre otras, la tarea de interpretar y poner en vigor las normas constitucionales y encarrilar así el rumbo de la nación. Entre los retos que debió enfrentar, estaba disciplinar y mantener en orden a los jefes militares que reclamaban recompensas económicas y políticas, pero que no siempre estaban dispuestos a respetar la ley recién fundada. También era necesario ofrecer alternativas posrevolucionarias al grueso de las tropas y someter levantamientos que aún no cesaban, como la lucha zapatista y villista. Y, por supuesto, costaba más trabajo enfrentar fuerzas contrarrevolucionarias,
muchas de ellas regionales, otras vinculadas a intereses estadounidenses, en la zona petrolera del Golfo, en las fincas de terratenientes en Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Gran parte del presupuesto nacional estaba comprometido en deudas e indemnizaciones a inversionistas y milicias, pero también en nuevos gastos para combatir a grupos armados en pie de lucha. La necesidad del Estado mexicano por obtener un reconocimiento internacional estaba vinculada tanto con la estabilidad social como con los nexos económicos y financieros que México requería para reactivar su actividad productiva. Pero en el panorama internacional de la Primera Guerra Mundial, las presiones políticas y militares de potencias como Estados Unidos o Alemania, dificultaban más el reconocimiento de la soberanía nacional. En este sentido fueron importantes las actitudes del presidente Woodrow Wilson ante la legitimidad del gobierno carrancista, lo que influyó en la negativa de México para aceptar una alianza con el gobierno alemán. Según lo estipulaban las propuestas del conocido telegrama Zimmermann, Carranza sostuvo la postura de neutralidad en un conflicto entre países cuyos intereses eran ajenos a México. Aunque las presiones de Estados Unidos sobre la República Mexicana giraban también en otro sentido, los intereses petroleros de compañías estadounidenses, amenazados por la aplicación del artículo 27 constitucional, en 1920 se agudizó la rivalidad político-militar entre caudillos. La disputa por la sucesión presidencial entre Carranza y los generales sonorenses, con los que anteriormente había sostenido fuertes alianzas, se suscitó cuando Álvaro Obregón se levantó en armas, apoyado por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, en un pasaje que se conoce, en la historia del gobierno de Carranza, como Plan de Agua Prieta, el cual tuvo un desenlace funesto y sangriento. Carranza no pudo sostener su gobierno y murió emboscado en el poblado de Tlaxcaltongo, Puebla, cuando todavía era presidente de la nación, mientras huía rumbo a Veracruz. De este modo, la aplicación de su modelo constitucionalista tuvo como epílogo la ruptura del orden, al que tanto había defendido con el Plan de Guadalupe y con la Constitución de 1917.